Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Vega. Hoy con un tema muy importante, la situación real de Venezuela. Porque cuando uno toca el tema del hermano del país, la gente dice, están desinformando, es un sector. Otro sector dice, no, por el contrario, es más grave de lo que ustedes ven, de las noticias que le llegan. Vamos a presentar un programa, tratando de presentar un programa equilibrado, las dos caras de la moneda. Está con nosotros, invitada especial, Marcela Máspero, gran líder sindical. Usted representa cosas muy importantes de ese hermano país de Venezuela. Bienvenida. Gracias, Adolfo. Buenos días. Muy complacido. ¿Cómo ha estado? Bien, igualmente. Cuénteme, ¿a qué sindicato pertenece usted? A la Central Sindical Únete, Confederación Sindical Únete, que forma parte de la Unidad de Acción Sindical y Gremial conjuntamente con las otras centrales democráticas del país. ¿Y hablar de sindicalismo en una situación como la que vive Venezuela actualmente es posible? Es posible hablar de sindicalismo fuera del país. No me diga. Entonces, ¿cómo usted representa un sindicato que está en el país y habla solo fuera del país? Porque han sido conculcadas todas las libertades democráticas. La última semana nos arrebataron los pocos programas de opinión que nos quedaban. Y bueno, gracias a oportunidades como estas podemos decir al mundo la verdad de lo que sucede en Venezuela. ¿Y en Venezuela qué hace usted? Tenemos una dictadura en estos momentos que está violentando todos los derechos, una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta que fue rechazada por el 80% de los trabajadores venezolanos que nos abstuvimos de participar y que, bueno, viene avanzando en arrebatar absolutamente y conculcar todos los derechos sociales, políticos, económicos, civiles de la ciudadanía venezolana. Ya vamos a hablar Claro. con lupa del tema. Así es. Iniciando, ¿por qué llegamos a ese punto? Toda la historia, Claro. donde está de por medio una situación muy difícil. Corrupción. Corrupción. Corrupción, antes de, que nos llevó a lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. Así es. Bienvenida. Gracias. Muy grato. Está con nosotros el abogado Octavio Rubio, directivo de la CGT. Grato verlo, Octavio. Adolfo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy complacido. Como siempre también. Vamos a analizar desde el lente colombiano la situación venezolana. Vamos a dar un análisis un poco sobre la situación del mundo del trabajo y lo que ha significado también todo el tema de Venezuela y su relación con Colombia. La presencia de venezolanos en Colombia en este momento. Fundamentalmente. Gracias. Cierra la lista de invitados, el periodista Mauricio Pichosa. Adolfo, muchas gracias. Un cordial saludo a usted, a los invitados y a toda la audiencia del Gran Debate con Adolfo Beck. Muchas gracias por la invitación. Pues entremos en el debate. ¿Usted tiene una versión diferente a la que presenta Marcela Máspero? No sé cuál es la versión de la doctora Máspero, pero lo que sí veo, lo que sí entiendo y lo que sí escucho y además consulto diariamente es acerca de una serie de situaciones que ocurren en el vecino país y que algunas se conocen en Colombia y otras no se conocen en Colombia. Los medios de comunicación, usted lo sabe como periodista histórico de este país, los medios de comunicación, a pesar de la teoría que le tratan de inculcar a uno en las universidades, en las aulas, los medios de comunicación no son ni objetivos ni independientes y cada medio de comunicación tiene intereses. Intereses, unos más loables que otros, pero cada medio de comunicación tiene intereses. Usted dice que están desinformando en torno al tema venezolano en Colombia y en el mundo. En muchos aspectos se está desinformando sobre lo que sucede en Venezuela. Concrete. A mí me parece que si usted elige un gobierno como se ha elegido el gobierno de Venezuela, el de Nicolás Maduro, y como se eligió el de Hugo Chávez, que alcanzó a ganar alcanzó a estar en 16 elecciones, ganó 15 de esas elecciones, eso no se puede llamar dictadura. Eso es una elección. Que un sector de venezolanos no esté de acuerdo con esas elecciones está en todo su derecho constitucional y legal de hacerlo. Doctora Máspero. Bueno, quien les habla justamente apoyamos de manera intensa, por denominarlo de alguna manera, el proceso del presidente Chávez. Creímos fundamentalmente, somos responsables de los cientos de empresas expropiadas. Creíamos que fundamentalmente se iba a mejorar la economía, íbamos a mejorar y dignificar a los trabajadores, íbamos a democratizar la distribución de servicios y de productos. Y bueno, esas elecciones de las que tú hablas sí fueron, pero a partir de allí
hay un cambio en el electorado venezolano, que es el que opina y vota, cuando se producen las elecciones a los diputados a la Asamblea Nacional. La última elección, es importante que se sepa, cuando Maduro se confrontó con Capriles, perdió en los estados mayoritarios donde votan los trabajadores. Perdió en el estado Zulia, perdió en el estado Bolívar, perdió en Miranda, perdió en todos los estados de trabajadores, porque los trabajadores que ya veníamos rechazando, aunque habíamos apoyado ese proyecto que creíamos de liberación nacional, lo que hicimos fue abstenernos, no votamos por Maduro. Nos quedamos, tampoco votamos por la oposición, ¿no? Pero cuando fuimos a votar para la Asamblea Nacional, votamos para que hubiera un equilibrio de poderes en nuestro país, que mayoritariamente logró 14 millones de votos y tener en la Asamblea Nacional un grupo de diputados que podían generar un equilibrio en el país. A partir de allí y de la decisión 155 y 156 de abril de este año, hay una ruptura del hilo constitucional cuando el TCJ declara que la Asamblea Nacional no tiene las competencias que le ha señalado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, votada, por cierto, propuesta en una Asamblea Nacional Constituyente que derivó de las necesidades del pueblo y que se consultó con el pueblo por el propio presidente Chávez. Entonces, a partir de allí, la propia Fiscal General de la República asume y denuncia la ruptura del hilo constitucional y se empiezan a dar grandes movilizaciones en el país que originaron 121 asesinatos por parte del régimen de Maduro, 686 presos políticos y más de 5.000 heridos, que al principio el Plan Zamora se fue degenerando y empezamos con bombas lacrimógenas. Aquí cuando veíamos al Papa que llegaba el helicóptero a la Nunciatura para proteger al Papa, recordábamos que cuando llegaba el helicóptero a las movilizaciones donde estaban, era porque ya venía la Guardia Nacional y la policía a agredirnos y las bombas a perseguir a los civiles que estábamos manifestando democráticamente. En una segunda etapa empezaron a utilizar cartuchos de salva y ya después los heridos fueron por armas de fuego. Esa es la verdad de Venezuela. Es decir, que el sindicalismo, que los trabajadores en Venezuela solo reaccionan a partir de la última elección, de la elección para la Asamblea de Constitución. Es correcto. No. Antes apoyaban... Es correcto. Nosotros nos abstuvimos de votar por Maduro en las elecciones presidenciales para escogerlo. Votamos por la Asamblea Nacional para que hubiera un equilibrio político. El 16 de julio hubo una consulta popular que promovió la Asamblea Nacional y salimos mayoritariamente 5 millones de trabajadores. Pero lo más importante, el día 30, que fue la elección de ese fraude constituyente, el 80% de los trabajadores nos abstuvimos, del sector público inclusive, a pesar de las amenazas de Maduro, de despedirnos, de acosarnos y de seguir desprestigiándonos y acabar nuestros derechos. Excúseme, abstenerse es una posición débil. Bueno, pero abstenerse, ¿por qué? Porque el gobierno obligó a los trabajadores, los amenazó y los amedrentó, y había gente de la oposición que te decía: ay, tú eres trabajador público, para que no te despidan, ve y vota, pero vota nulo en la constituyente. Abstenerse fue una posición de resistencia y de rechazo al régimen en la Asamblea Nacional Constituyente, que es un fraude. Es decir, los sindicalistas, los trabajadores, Mayoritariamente. no lograron observar el problema de desabastecimiento, de mala administración, de falta de medicina, sí, antes de esas elecciones. Claro que sí, por eso fue que no fuimos a votar, porque la constituyente no resuelve nada de eso. Adolfo, los escenarios de un sistema democrático son votar por las distintas opciones que ofrece ese sistema democrático, y la abstención es uno de esos escenarios. Por consiguiente, existe un escenario democrático en Venezuela. Si un ciudadano tiene la opción de abstenerse en una elección, está entendiendo que existe un escenario democrático y que no está siendo obligado a votar por ninguna de las fuerzas presentes en ese escenario. ¿Qué llama usted escenario democrático? Que usted tiene opciones. Usted tiene opciones. Que tiene toda la libertad. Exactamente. ¿Y usted La Asamblea Nacional Constituyente para ti es un escenario democrático. Pero ¿por qué si reconocieron la Asamblea en donde la oposición es mayoría en Venezuela? ¿Por qué sí reconocer esa elección y desconocer las otras?
Es decir, cuando me favorece a mí la elección, sí Es muy reconozco el importante que hable escenario. de las Un segundo. otras. Cuando Me no me alegra que favorece, hable de no lo las reconozco. otras. A ver, Me alegra muchísimo que hable de las otras, porque en las otras incluye la consulta popular que convocó la Asamblea Nacional, basada en el artículo 70 de la Constitución, para la cual tiene competencia, donde votamos 7,5 millones de personas, de ciudadanos venezolanos, para un gobierno de unidad nacional, para que las Fuerzas Armadas acataran la Constitución y para que se produjeran elecciones generales en el país. Por supuesto que la elección del 30 no es una elección, porque no la convocó el pueblo. Nuestra Constitución es muy clara. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo venezolano. Y para poder concretar esa Asamblea Nacional Constituyente, Maduro se olvidó de una sola pequeñita cosa, de los 30 millones de venezolanos que teníamos que haber votado para que se convocara esa ANC. Me parece, pero no nos quedemos en ese punto, no solo en la situación electoral. Usted dice que hay desinformación. Sí, ¿Ya? me parece Es un que... pequeño o sea, detallito que se le me olvidó a parece, Maduro, me solo. parece que hay Desinformación. Entonces, para usted, cuando ve esas estanterías vacías, que no hay ni alimentos, ni hay drogas, usted dice no, todo está funcionando bien. Eso es desinformación. Efectivamente, no todo está funcionando bien. Efectivamente, Pero eso hay es lo que estamos registrando. dificultades, efectivamente hay problemas, pero no son de tal magnitud esos problemas y esas dificultades como los trata de generar un sector informativo desde Colombia. Excúseme. Mire, yo estuve en Venezuela, yo estuve en Caracas exactamente ¿Cuándo? hace menos de un año, y no encontré ninguna de las dificultades que Caracol y RCN ¿Pero dónde todos fuiste? los ¿A qué días. sitio fuiste? Estuve en el este de Caracas, ¿En el estuve en este? el Ay, en centro el de este. Caracas, ¿Pero qué parte estuve del en este? distintas zonas ¿Cuál de parte Caracas, del este? estuve en Chacao, estuve en la fue zona lo que no viste? de los teatros y pude... ¿Conseguiste comidita? Claro, ¿Medicina? no necesité medicina afortunadamente. Pero comidita sí había. Claro, Fuiste a los supermercados, pude desayunar, pudiste ver, pude almorzar, comparaste los pude precios. comer. Octavio, su versión. No, yo creo que sin duda Venezuela es un elemento importante en esa relación también con Colombia. Nosotros particularmente en Colombia tuvimos una primera etapa donde eran los colombianos los que migrábamos hacia Venezuela. Se llegó a dar una cifra de cerca de 5.6 millones de colombianos en Venezuela, cifra que todavía está en debate, pero que realmente es significativa. Y hoy estamos viendo un retorno no solamente de colombianos, sino también un retorno de personas venezolanas que ahora están diciendo no encontramos las mejores condiciones para sobrevivir en Venezuela y tienen que venir a Colombia. Pero es impresionante, escúcheme que lo interrumpa, la presencia de venezolanos en nuestro país y la presencia en ciertos oficios menores. Hay Ese un es el caso problema. gráfico, por ejemplo, los vendedores en los buses en este momento. Uno encuentra a Yo venezolanos. no voy a Venezuela hace varios años. Tuve la Sí. oportunidad de ir seguido a Venezuela y conocí una Venezuela, digamos, en unas condiciones económicas muy, muy favorables. Pero creo que el ver hoy cómo se están moviendo una cantidad importante de personas de Venezuela a Colombia no tiene, digamos, antecedentes. No tiene Exacto. antecedentes. Estamos de Es una acuerdo. situación muy compleja. Y encontrar además a estos venezolanos en los oficios que se pueden encontrar como la mayoría de migrantes vulnerables, en trabajos informales, en lavaderos de carros, en peluquerías, y la mayoría también, hay que decirlo con toda certeza, muchos explotados por los propios colombianos que ahora los están recibiendo acá para trabajar bajo unos criterios totalmente Qué lástima, favorables. sí, aprovechándose de la situación. Sí, qué lástima. Y eso hay que también criticarlo a nivel oficial ahí en la CDT. Y ustedes Por creo que están supuesto. en ese plan. En eso ya se ha Pero venido quiero haciendo. decirle que la situación en Venezuela viene cambiando hace muchos años, antes de la presencia de Chávez. Recuerdo que en el gobierno de López Miguelsen y su par venezolano, que era Carlos Andrés Pérez, era la trilogía López Miguelsen, Carlos Andrés y Torrijos en Panamá, acuñó el presidente López una frase: ni Venezuela es tan rica, ni Colombia es tan pobre. Porque esa era la diferencia histórica. Nosotros era el gran coloso del norte, el país rico, todo el mundo quería ir a Venezuela. Es más, yo recuerdo una anécdota cuando fui con mis alumnos. El primer ejercicio de mis alumnos cuando pasaron la frontera, tomarse fotos con los carros nuevos que habían en Venezuela, porque aquí el atraso era enorme en esa materia. Entonces, quiero señalar ese aspecto. Ni Venezuela es tan rica, ni Colombia está pobre, lo decía el expresidente López en ese momento. Yo como periodista, Adolfo, tengo Sí. una pregunta para la diputada del vecino país y tiene que ver con que uno registra diariamente operativos de las autoridades colombianas en el sentido de incautar mercancía y comida que tratan de sacar los colombianos de Venezuela. Si Venezuela está tan desabastecida como diariamente se trata de informar al resto del mundo,
¿por qué constantemente se trata de sacar comida desde Venezuela? No entiendo. Bueno, desconozco que la policía... Todos los días hay operativos de la policía colombiana. Todos los Desconozco días. que la policía colombiana haga operativos. Sí viví en las trochas entre... En Cúcuta, por ejemplo. En Cúcuta y San Cristóbal. La enorme dependencia que tú señalas, además, me tocó justamente en la fecha de elecciones de Maduro, en el 2013, vivir el cierre de la frontera, la angustia de los habitantes de Cúcuta por poder ingresar a San Cristóbal, porque dependían económicamente justamente de San Cristóbal. Y ahora es al alimentariamente. revés. Y ahora es al revés. Pero también vi por las trochas cómo se desviaba los alimentos, nuestros alimentos venezolanos, que eran procesados en ese momento y elaborados en el país, con la conchupancia de los militares, nuestros militares, y seguramente habrán involucrados militares aquí, igual que el tráfico más grande de mi vida no es de alimentos solamente, es de gasolina. O sea es de que sí gasolina, ocurre. O sea que es sí de ocurre. gasolina. Entonces, fíjate, esa comparación que tú me estás dando no tiene absolutamente nada que ver con nuestra situación allá, en Venezuela, en estos momentos. Bueno. Nuestro salario en Venezuela hoy, a partir del aumento, es de $16.70, nuestro ingreso mínimo. La canasta alimentaria cuesta $170. Explícame tú cómo un trabajador venezolano puede accesar a esos productos que seguramente tú tuviste acceso porque tuviste favorecido por el cambio. Porque es que en Venezuela tenemos 3 tipos de cambio, mi vida. Tenemos 10.000 bolívares, 10 bolívares, para los que se lucran, los grandes corruptos, las castas burocráticas y militares de mi país, que nos han arrebatado todo, y que con eso se tendría que ser para comerciar alimentos y medicinas. ¿Y quiénes son los que importan ahora alimentos y medicinas? Yo soy la presidenta de la Federación de los Trabajadores de la Industria Químico-Farmacéutica. Hemos perdido miles de empleos porque ahora se importan los medicamentos, porque ahora no hay facilidades para la materia prima, porque además un medicamento tiene un costo totalmente inaccesible. Entonces, explícame tú, teniendo esta gran diferencia, el otro tipo de cambio es el dólar Dicón, que ahora se subasta y que hoy está en 11.000 bolívares. Fíjate, 10 bolívares para quienes compran las bolsas de CLAP en México, que recientemente informó la fiscal general de la República, que es nuestra fiscal, ratificada, electa y designada y aprobada por la Asamblea Nacional, que está involucrado el propio presidente Maduro en los alimentos que se traen de México. ¿O por qué ahora no nos traen alimentos de Colombia? Pues porque las deudas son enormes, porque los corruptos se las llevaron. Y el tercer tipo de cambio, el dólar que, hablamos del mercado negro, que hoy está en 21.000 bolívares. Explícame cómo yo voy a comprar una harina pan en 18.000 bolívares cuando mi salario es de 115.000 bolívares que acaba de aumentar el presidente Maduro. Dime tú cómo hago para comer. Señores, después del corte, y intervenciones cortas para poder agilizar el programa. Si hay varias preguntas para el segundo tramo. Continuamos en el gran debate con Adolfo Béjar. Tema del programa, la situación real de Venezuela. Invitada especial, Marcela Más, pero gran líder sindical de nuestro país hermano, el abogado Octavio Rubio, el periodista Mauricio Pichot. Dejé 3 preguntas sobre la mesa, doctora Marcela. Fíjense, la responsabilidad de los militares en nuestro país es tan grande que voy a hablar de un tema de corrupción que cruza América Latina entera, que es Odebrecht, que incluso creo que las decisiones que se dieron del TCJ, estoy plenamente convencida que cuando el gobierno decide tirarse, acabar con la Asamblea Nacional y sus potestades en abril de este año, fue fundamentalmente porque la Comisión de Contraloría fue a fondo con el tema de Odebrecht. Bueno, pero pregunta concreta, ¿por qué los militares respaldan a Maduro? Porque están en los negocios, los militares no respaldan a Maduro. Los militares están llenando los bolsillos en Venezuela, son los grandes negociadores. Nosotros allá tenemos un militar que es el que dirige todo el tema del arroz, otro para las caraotas, otro para la harina de maíz, otro para el aceite. O sea, cuando ahora se habla otra vez de congelar 50 productos, le van a disminuir las ganancias es a ellos. Se acaba de recaudar grandes cantidades
de impuestos. ¿Quiénes pagamos los impuestos? Los trabajadores, el IVA al 15%, por cierto. Como los pagamos en Colombia todos los ciudadanos. Está bien, Pero pero yo quiero- entonces Un segundo que yo quiero recordar. es decir entonces que hay un gobierno de izquierda profundamente comprometido con los pobres, obreristas, y eso es absolutamente falso. Y los militares son responsables por la violencia, por la agresión, por tener además en las cárceles venezolanas, en las tumbas, por torturar a jóvenes, a estudiantes, a profesores que hoy están encarcelados y con orden de excarcelación que ni siquiera han sido acatados por esos militares. Avancemos un segundo. ¿O quieren una interpelación? Sí, yo quiero recordarle a la doctora Marcela Adolfo cómo Odebrecht dijo hace apenas unos días que no había tenido nada que ver absolutamente con el presidente Nicolás Maduro en cuanto a financiación ilegal o en cuanto a coimas presuntamente recibidas por el primer mandatario de los venezolanos, tal y como lo dice la oposición en Colombia. Pero también quiero decirle Yo no estoy hablando de Odebrecht Es con que- Maduro, yo es que estoy hablando de estamos- Odebrecht con los militares. Por eso, si tú eres es un igual. defensor de Maduro, No, es ese igual, es tu problema aquí. es igual. No, Pero yo yo estoy no- hablando no, del yo no tema soy de los defensor- militares. yo no soy A mí defensor se de me Maduro. preguntó de los Yo soy militares. defensor Y los de la que verdad. estuvieron al frente ¿Por qué la oposición del en Ministerio de Venezuela- Transporte por qué la fueron oposición en Orden de la militares, sala. absolutamente militares. ¿Por qué la oposición de la en Guardia Venezuela- Nacional, del Ejército, involucrados en los grandes negocios? ¿Por qué la oposición ¿Quiénes en dirigen hoy Venezuela- las empresas que nosotros expropiamos, que han sido perseguidos los trabajadores, acabados los sindicatos, acabados los contratos colectivos, los derechos, donde tenemos compañeros imputados, donde fueron asesinados los militares ¿Por qué la venezolanos? oposición en Venezuela no habla acerca de la responsabilidad de Leopoldo López en los papeles de Panamá? ¿Por qué no habla del enriquecimiento del señor Enrique Capriles, de la familia de Enrique Capriles y de todos los dirigentes de la oposición venezolana que están llenos y llenos de dinero en el exterior? ¿Por qué no habla de los 200 millones de bolívares incautados a la señora Lilian Tintori hace apenas algunas semanas? Pregunta ya. Fíjate, el hecho de lo que sucedió con Lilian Tintori, aprovecho para expresar mi admiración por esa mujer venezolana que recorrió todos los países del mundo para hablar de Venezuela y de la libertad de su esposo injustamente preso. Y lo de los dos- y lo de los dos- 200.000, Detenido de los por la 200 doctora Luisa millones que Ortega, él ¿no? Por habla, la fiscal. Bueno, circulan en Venezuela empresarios con mayor cantidad de dinero. Lo que quiso hacer el régimen y la dictadura fue evitar que Lilian Tintori, esa mujer luchadora y valiosa, viajara a los países del mundo que estaban comprometidos, como es el caso de Alemania, de Inglaterra, de España y de Francia, donde iba a Concretando. ser recibida con el presidente de la Asamblea Nacional. Concretando. Entonces yo lo que digo es que los corruptos que paguen, pero en Venezuela hay absoluta impunidad para los que hoy están en el régimen. Y por eso es fundamental la separación de poderes, que es lo que está evitando esta dictadura, porque todos están embarrados. Avancemos. Y como ahora tienen sanciones, no pueden circular libremente por el mundo y están encerrados allá, haciéndonos la vida imposible al pueblo Concretemos. venezolano. ¿Cuál es la justificación de esa plata en el baúl de su carro de Lilian Tintori? Bueno, yo realmente cuál es su justificación no lo sé, pero eso sucede todos los días con los venezolanos, con empresarios que trasladan dinero. Tiene que ver con fundamentalmente desprestigiar a una mujer valiosa, luchadora, que en nuestro país y fuera del país ha sido reconocida como gran luchadora social y con atender los problemas específicos en materia de salud de una población Doctora que no tiene Marcela, nada. avancemos. ¿Por qué no hay alimentos en Venezuela? ¿Por qué no hay medicamentos? No hay medicamentos ni alimentos porque el aparato productivo nacional está absolutamente deteriorado, porque perdimos 1.500.000 empleos, porque los militares que están al frente de esos negocios, conjuntamente con las castas burocráticas de otros sectores civiles del gobierno, se han llenado los bolsillos con esos dólares a 10 bolívares para seguirse lucrando, tener grandes camionetas, tener grandes motos, relojes muy caros, Por eso los mientras militares- nosotros no podemos ni siquiera comprar una harina pan o un cartón de huevos para nuestra casa. Y por eso no hay alimentos ni medicinas en Venezuela, porque en Venezuela no producimos, porque en Venezuela el aparato productivo está caído, porque además de eso no hay inversión en ese aparato productivo, sino lo que hay es un negocio. ¿Cuál es el negocio más importante hoy en el país? La importación. Revisa las grandes empresas de maletín, cuándo surgieron, cuántos fueron los dólares que se les dieron a partir de Cadivi.
todas las facilidades que han tenido y revisemos los registros de quiénes son los dueños y quiénes están involucrados. Son los mismitos de Odebrecht. ¿Y qué pasa con los dineros de una riqueza tan importante como el petróleo? Los dineros de una riqueza tan importante como el petróleo han sido absolutamente desviados. Tenemos una empresa que ya no es viable desde el punto de vista económico, que ha perdido la producción, que además de eso no se ha invertido, que ha perdido su infraestructura y que, bueno, también es parte de la corrupción que existe a nivel del país. Doctor Octavio Ruiz, ¿usted cree que ese caso venezolano se puede presentar en Colombia? A ver, yo creo que el tema de la corrupción ha permeado todos los sectores políticos, no solamente en Venezuela, sino también en Colombia. Que ese es el antecedente de la situación actual. Eso es lo que demuestra, por ejemplo, casos como lo que viene sucediendo en Ecuador, lo que sucede en Colombia con las campañas presidenciales de los dos recientes candidatos a la presidencia, como fue el doctor Juan Manuel Santos y el del Centro Democrático, donde claramente se demuestra que los recursos de estas entidades permean cualquier tipo de sector político. Repito la pregunta, ¿se puede repetir el caso venezolano en Colombia? Yo no sé si se pueda repetir el caso colombiano. Esto también tiene que ver con un tema de la influencia que se genera desde un concepto ideológico a los habitantes de un país. Ahora, en algún momento Venezuela tuvo, digamos, unos avances dentro del desarrollo de ese modelo que se mostró como un ejemplo, pero claramente hoy, fuera de ese marco, lo que ha venido sucediendo es una catástrofe realmente para las personas. Y eso lo vemos nosotros desde acá, no por los medios de comunicación, sino por lo que llegan familias, amigos, compañeros, que le cuentan a uno qué es lo que está sucediendo realmente en el país y cómo están viviendo estas personas en cada uno de esos países. Yo quiero decirle, Adolfo, a la audiencia del Gran Debate, que en Venezuela lo que hay es una lucha de clases y que la oposición actual en Venezuela nunca pudo decirle antes de los gobiernos del presidente Hugo Chávez y de Nicolás Maduro al resto de la región, al resto de Latinoamérica, como la corrupción rampante de los gobiernos de Rafael Caldera, de Carlos Andrés Pérez y de Luis Herrera Campins, entre otros. Entre otros, estos tres presidentes se robaron Venezuela gracias a las ganancias del petróleo. Y yo aquí le tengo algunos indicadores en relación con esos recursos. El coeficiente Gini, que permite calcular la desigualdad en un país, pasó de 0,46 en el 99 a 0,39 en el 2011. 11. Se redujo la pobreza. 11. La tasa de desnutrición infantil se redujo en un 40% desde el año 1999. ¿Hasta qué? Hasta este año 2017. Usted dice que desnutrición infantil. En Venezuela no se mueren los niños de hambre como si se mueren en otros países. Yo lo que creo es que él lo que está en pasa en otra Colombia. Venezuela. No preguntemos lo que pasa en Colombia. Dígame cuántos países. No, dígame cuántos niños se han muerto de hambre en Venezuela. Dígame solo. Uno solo. Más de 1.000 niños muertos por desnutrición infantil este año. Es una vergüenza lo que sucede en materia de... No lo han informado los medios de Venezuela. No lo han informado los medios en Venezuela. Compañero, lo está viendo desde el punto de vista político. Yo lo que nosotros quiero decir... De unas cifras que son reales. No hay cifras reales en Venezuela, porque el INE no publica cifras hace muchísimos años, porque definitivamente no le convienen. En nuestro país, solamente para hablar de los ciudadanos colombianos, hasta hace pocos años teníamos 6 millones de colombianos en Venezuela. Los recibimos con los brazos abiertos. Hoy la migración de los venezolanos... Por favor, no me interrumpa. Hoy la migración de venezolanos fuera del país está generando grandes dificultades en nuestros hermanos países. Y yo quiero agradecer lo que tú dices, que así también como nosotros recibimos a los migrantes de todos los países donde había dictaduras militares y fueron a nuestro país, te aseguro que de esos 5 millones de colombianos ya no quedan 3, porque no tienen cómo vivir en el país, porque además han tenido que emigrar, porque además hemos sido torturados y perseguidos, porque además tenemos presos políticos que tienen orden de excarcelación y no han sido liberados, porque además de eso hay familias, y son cercanas a mí, que hacen solamente 2 comidas para que sus hijos puedan comer en las mañanas para ir a las escuelas, porque hoy los útiles escolares no podemos comprarlos para empezar el año escolar, porque es inaccesible para nosotros la salud pública, que está absolutamente deteriorada porque se robaron absolutamente todos los recursos. Esa es nuestra verdad en Venezuela. Tú estás hablando de otra Venezuela o de cifras frías. Yo estoy hablando de lo que yo vivo absolutamente todos los días en mi país. Repito la pregunta, vamos, agilicemos. ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde están las denuncias
del pueblo venezolano antes del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías? ¿Dónde está la corrupción de presidentes como Caldera, como Luis Herrera Campis y como Carlos Arturo Pérez? Que eso fue lo que llevó, pero es que eso fue lo que llevó a que se creara un caudillismo en Venezuela. ¿Dónde están mis denuncias? Mis denuncias están en la OIT, porque tenemos detenido al presidente de FETRA Carabobo, al presidente del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo, a la presidenta del Colegio de Contadores, porque el secretario general de los jubilados está orden en la sala. Todo eso fue después de la ANC, que se arreció Mauricio, la violación a los derechos. Eso es Mauricio, lo que te puedo decir. porque estamos combinando peras con manzanas. Porque Usted me está hablando de la situación antes de la llegada de Chávez. Ahora le estamos colocando lupa a la situación que vive en este momento. Le estoy dando unas cifras. Le estoy dando unas cifras de la revolución. ¿Usted quiere que le estoy dando unas cifras de la revolución? Un segundo. No. La reforma agraria permitió a decenas de miles de es un cambio social el que se generó en Venezuela a partir de la llegada de Hugo Chávez. Claro, yo aún creo en ese cambio. Fuimos defraudados, estafados. Los únicos que tuvieron cambios en mi país son esos militares que se están llenando de recursos, son esos políticos que hoy tienen enormes diferencias. Ahí sí hay unas grandes diferencias, pero la lucha no es de clase, ya hace rato que no es de clase. Y te lo digo señores, yo, que hemos estado en las empresas, abajo, construyendo, aprendiendo de cemento, de vidrio, de alimentos, apoyando la posibilidad de esa revolución que nos estafaron. Hay una estafa. Doctora más, pero orden en la sala. Quiero invitarla a un segundo programa, pero no en estos días, porque este tema tenemos que seguirlo desarrollando con objetividad. Con objetividad. Y me gusta que usted nos agregue una serie de cifras, pero tratemos de enfocar, porque si usted me está hablando antes de la revolución y nosotros tratamos de colocar lupa a la situación actual, porque es que es muy curioso, Adolfo, es muy curioso que todas estas denuncias parten desde el momento de un modelo económico implementado por el presidente Hugo Chávez Frías. ¿Usted cree que ese fenómeno se puede repetir en Colombia? Se puede repetir en cualquier país. Y es importante que nos vean como espejo a nosotros, que no permitan que eso pase más en ningún país. Eso de revolución, eso de socialismo, no hay absolutamente nada de eso. Grandes capitales, grandes corruptos y llenos sus bolsillos de dinero en desmedro de un pueblo que cada día es más pobre, con más desnutrición, con surgimiento de enfermedades que estaban acabadas y sobre todo sin libertad. ¿Qué sigue para Venezuela sin utilizar la bola aquí Venezuela necesita hoy fortalecer nuestras organizaciones sociales, salir a la calle a derrotar este régimen por la vía pacífica y democrática, que es lo que nosotros creemos. Doctor Octavio Rubio. Yo creo que sin duda aquí la discusión tiene que ir mucho más allá de una concepción ideológico-política. Aquí hay una realidad a puño que se está presentando especialmente con la clase trabajadora del pueblo venezolano y que hoy, en el caso de Colombia, en unas condiciones de irregularidad que están viniendo estas personas, están siendo también explotadas. Aquí hay dos reflexiones que hay que dejar sobre ese tema. Una, hay que ser solidarios y hay que generar un verdadero nivel de solidaridad con estas personas que están llegando. Pero también hay que tener mucho cuidado con el tema de pretender ahora usar a estos compañeros, compañeras, hermanos y hermanas venezolanos para explotarlos en el mercado colombiano, porque eso también está significando un desmedro en las condiciones laborales de los propios colombianos. Y sin duda, vuelvo y repito, esto es un tema que no se puede ver desde la perspectiva ideológica. Hay que desagregar ese punto de acá y con eso podemos nosotros analizar con una mayor tranquilidad la verdadera realidad de lo que está sucediendo. ¿Cuál es la posición de la CGT en torno a los trabajadores venezolanos? No, sin duda, el tema de la solidaridad con los trabajadores venezolanos es fundamental en esto y garantizar que el Estado colombiano, en este caso el gobierno nacional, en su capacidad de inspección, vigilancia y control, también ayude a controlar que se eviten estos maltratos contra los hermanos venezolanos. Frase final. No, yo creo que la frase final es solidaridad. Frase final, Mauricio Pichot. Yo quiero irme con dos cifras actuales. Para otro programa. El 95% de los venezolanos en estos momentos tiene acceso al agua potable. No lo tenía antes. No lo tenía antes del 99. La tasa de desnutrición actual se redujo en un 40%. Actualmente está reducida en un 40%. Unas cifras de organismos internacionales. Deme la fuente. Aquí está. Deme la fuente, por favor. No, se nos acabó el programa, pero deme la fuente. Son fuentes del PNUD.
de la Organización de Naciones Unidas. Cierre el programa, doctora Sí. Maspero. No, hoy justamente asistimos a un escenario internacional donde la ONU, después del informe de los derechos humanos, donde está resaltado justamente todas las violaciones que hemos relatado, lo que se le hizo a Leopoldo López, a John Goicoechea, a mujeres trabajadoras de la policía de Chacao que tienen orden de excarcelación hace rato y no se les da, a los asesinados, a los jóvenes asesinados, a lo que estamos viviendo en materia de salud, de educación, de seguridad, de alimentación, hubo un informe excepcional. Y hoy como gran show está el vicepresidente de la República porque tu amigo Maduro no se atrevió a ir allá a Ginebra, no se atrevió a ir a dar la cara en Ginebra porque no tiene cómo argumentar ante situaciones tan concretas. ¿Qué necesitamos nosotros de Colombia? Es primero agradecer la solidaridad para nuestros hermanos venezolanos y segundo, la comprensión necesaria para que fenómenos como estos no se repitan en otros países y entender que no todo tiene que ver con lo ideológico, como bien lo decía Octavio, sino que hay realidades aplastantes que suceden en nuestro país que quieren hacer ver que es un sector de la clase alta, de lucha de clases, que hace rato que terminó en mi país. Termina el programa. Tenemos espacio a futuro de un segundo capítulo de esta situación. Usted cuando le pide una palabra, usted se va con Una sola. Es que las situaciones no se tratan de desvirtuar desacreditando o tratando de desacreditar a quien las informa, como en este caso a un periodista. Maduro no es mi amigo, ni tengo amigos en la Revolución Bolivariana. Las situaciones se tratan de desacreditar con realidades. Y la realidad es que la oposición venezolana, está tratando de librar no me una lucha desordene de más clases el programa. en La ese situación país. es con realidad Gracias, Adolfo. y la situación en el programa. Gracias por venir. Gracias a ti, Adolfo. ¿Le damos De verdad. oportunidad a los televidentes para un segundo capítulo? Claro, estamos dispuestos. Vamos. Cuando tú digas. Gracias, doctor Octavio Rubio, como siempre, muy complacido. A usted, Adolfo, muchas Gracias, gracias. Mauricio. Y gracias por los Adolfo, compañeros de la mesa. Un saludo y un saludo a su audiencia también. Muy gentil. Termina el gran debate con Adolfo Beck. Gracias por su compañía.